Si tenéis vuestra Biblia a mano, y supongo que sí, os invito a abrirla en Mateo capítulo 12. En esta mañana vamos a meditar en la supremacía de Cristo como la señal definitiva. Cristo es supremo y es la señal definitiva. Antes de leer el texto, vamos a orar. Señor, en ti está nuestra salvación. Tú eres la roca inamovible, la roca de los siglos, la roca en la que hemos sido puestos y estamos siendo edificados, la roca en la que estamos firmes, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y tu palabra, Señor, es firme y segura. Y queremos, Señor, estar con una actitud de necesidad, de reconocimiento en el temor de ti, delante de tu palabra, para recibir, Señor, de tu sabiduría, de tu revelación, por la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. Recibir tu voluntad, ver a Cristo glorioso, Él como la única y última señal definitiva en quien podemos reconocer al Dios verdadero, en Cristo en quien podemos ser salvados. Señor, te pedimos que tú uses tu palabra con poder y esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una tendencia peligrosa en la vida de cada ser humano y es la tendencia de buscar señales para todo. Algunos lo hacen más, otros lo hacemos menos, algunos lo hacemos más o menos, pero en un sentido, en muchas ocasiones, vemos las cosas que nos rodean y queremos interpretarlas de un modo figurado. Por ejemplo, para tomar decisiones, buscamos que suceda algo que nos ayude a tomar la decisión. En muchas ocasiones hemos visto sucesos y hemos dicho, ¿ha sido esto una señal? O en ocasiones le pedimos al Señor, Señor, dame una señal de tu voluntad. Buscamos una señal que muchos la llaman suerte o casualidades, algo llamativo que se sale de lo normal, y entonces construimos nuestro pensamiento en una interpretación un poco subjetiva de qué significa esa señal, eso que ha sucedido. En contextos de enseñanzas carismáticas se enfatiza estas señales, las señales del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, y ahí se construye la vida cristiana, dependiendo de señales que Dios traiga a tu vida. Es cierto que en muchas ocasiones Dios ha usado señales como forma de revelar su voluntad y como forma de mostrar su carácter. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 15, Dios puso una señal en Caín para que todo aquel que lo viera no matara a Caín. En Génesis capítulo 9 vimos que después del diluvio Dios puso en los cielos una señal. ¿Cuál es? La señal del arco iris, que tiene sus razones fisiológicas de cómo eso se produce, pero es una señal que Dios ha hecho usando los elementos naturales para dar una promesa, que esta tierra ya no será más destruida por agua, sino que es reservada para ser destruida por el fuego. Las señales están relacionadas en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, no como una marca simplemente, sino como un acto milagroso, sobrenatural de Dios. Y en el Antiguo Testamento aparece muchas veces esa palabra señales acompañada de milagros o prodigios, como los que Dios hizo revelando su gloria, su grandeza en Egipto para liberar a su pueblo. O como Daniel, capítulo 6, versículo 27, Daniel dice así, Él, refiriéndose a Dios, es el que libra y rescata, y escucha, hace señales y milagros. Y esta es la forma en la que se usa mayormente esta palabra señal. Una señal es una manifestación milagrosa del poder y de la gloria de Dios en la tierra para mostrar sus prodigios. El Salmo 86, el salmista pide a Dios una señal de su bondad para que la mano de Dios pueda ser vista por los impíos. Salmo 86, 17, dice así, muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado.
Así que las señales forman parte de la revelación de Dios en la Escritura. Dios la ha usado a lo largo de la historia, pero también vemos que la señal definitiva es Cristo. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, un pasaje bien conocido, creo, por la mayoría de nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y mira lo que dice el versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es lo que resumiría a toda la humanidad. Los judíos esperan que Dios se siga manifestando por medio de señales milagrosas, como las que han visto en el Antiguo Testamento, y piensan que Dios va a seguir haciéndolo así. Los judíos piden señales. Los que no son judíos, en esa época, los griegos, se caracterizan porque ellos piden y buscan sabiduría, un pensamiento que les convenza. Pero dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Es decir, si los judíos buscaban señales, ahora encuentran en Cristo una piedra de tropiezo porque Él es la definitiva señal. Y necedad para los gentiles, porque Cristo, el mensaje de la cruz, es visto como una locura para los griegos. Así que Cristo es la señal definitiva y la sabiduría definitiva, que el mundo rechaza. Pero dice el versículo 24, mas para los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Versículo 21, son los que por medio de la necedad de la predicación Dios va a salvar a los que creen. ¿Quiénes son los llamados? Versículo 18, para nosotros los salvos el mensaje de la cruz es poder de Dios. Los llamados son los que han sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para creer. Así que el versículo 24 dice, mas para nosotros, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y observa que esa palabra, Cristo es poder de Dios, está sustituyendo a Cristo es la señal definitiva de Dios. Cristo es la señal definitiva de Dios. Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. En esta mañana, en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, vamos a meditar sobre esta enseñanza. Cristo es supremo, pero además Él es la señal definitiva. Cristo es supremo, pero es la señal definitiva también. Leamos el pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, uno más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, uno más grande que Salomón está aquí. Tremendo pasaje, hermanos. Y vemos en este pasaje 3 verdades que vamos a destacar. En primer lugar, la demanda de una señal. La demanda de una señal. El propósito de los que demandan una señal de Cristo como Mesías. La demanda de una señal. ¿Qué propósito tienen aquellos que demandan una señal de que Cristo es el Mesías? Obsérvalo en el versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal tuya. La petición de algunos escribas y fariseos está motivada por las palabras previas de Jesús.
El versículo justo anterior, Jesús dice que cada persona es juzgada por sus palabras porque éstas revelan el estado de su corazón. Dice el versículo 37, porque por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que Jesús está diciendo es que no es por nuestras palabras que nosotros podemos ser justificados o condenados, sino que son nuestras palabras que manifestarán si hemos sido justificados o condenados. Vas a revelar por medio de lo que tú digas tu realidad espiritual. Ahora, esto es cierto que en muchas ocasiones una persona que tiene una realidad espiritual muerta puede decir algo, pero no lo cree, no vive conforme a esa declaración. Así que lo dice sin valor. Es una declaración hipócrita, falsa. Hemos escuchado antes en la lectura de la palabra que nadie puede decir Cristo es el Señor si no es por el Espíritu de verdad. Pero hay muchas personas que dicen que Cristo es el Señor y no lo dicen movido por el Espíritu de verdad, sino que lo dicen como una manifestación que esconde una realidad del corazón inconverso, impío y con intenciones inapropiadas. Y no es movido por una declaración bíblica, sino por una declaración general sin el sentido que tiene la Escritura. Así que Jesús está diciendo, tus palabras van a manifestar si has sido justificado o si estás en condenación. Los fariseos, por tanto, y los escribas, no son desconocedores de la palabra de Dios. Más bien, al contrario, ellos conocen la palabra de una manera destacable. Ellos son conocedores de la Escritura. Ellos deberían creer en Cristo con las señales que ya Cristo estaba haciendo. Ellos estaban viendo el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Aun cuando en el comienzo de su ministerio Cristo entró en la sinagoga y se le dio la Escritura para que leyera y encontró o surgió que ese día se estaba leyendo sistemáticamente la Escritura y encontró que ese día estaba Cristo leyendo Isaías porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar a su pueblo, a ciegos y todo. Y entonces Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy aquí. Y Cristo estaba mostrando que Él es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. La respuesta de los que le escucharon allí fue cogerlo para despeñarlo, para rechazarlo como la señal del cumplimiento de las Escrituras. Entonces, ¿por qué estos fariseos y escribas le piden una señal? Ellos, aunque son conocedores de la palabra de Dios y deberían haber creído que Cristo está cumpliendo y está mostrando señales que cumplen las profecías, no son suficientes señales para ellos. No son señales suficientes para que estos escribas y fariseos crean. Así que, escucha, la incredulidad les hace demandar más motivos para creer. Lo que el versículo 37 dice, tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estos escribas y fariseos muestran que están en condenación cuando demandan por sus palabras, demandan a Jesús más señales suficientes para que ellos crean. Así que lo que ellos están mostrando es que son incrédulos y por tanto demandan más señales para creer. No es suficiente con lo que nos estás diciendo y no es suficiente con lo que estás demostrando. Lo que estos fariseos y escribas están diciendo a Jesús, si no creemos, ¿sabes quién tiene la culpa? Tú, que no nos das las señales suficientes. Humanamente pensamos que las personas no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no se les explica correctamente el Evangelio. Porque no somos capaces de darle un argumento que les convenza. Porque necesitamos demostrarles la verdad por medio de señales. Porque creemos que no es suficiente con el Evangelio. Mira, las personas que no creen no es por culpa de la obra de Dios, es por culpa de su corazón incrédulo. Y por más señales que reciban, no creerán. Y no creerán porque no quieren creer, no creerán porque están muertos espiritualmente a consecuencia de la caída en el pecado.
Así que las personas no creen y en ocasiones pensamos que es porque no se les ha explicado correctamente o porque hay que hacer algo más que entregar el mensaje del Evangelio. No sé si te ha pasado en alguna ocasión, pero has compartido el Evangelio con una persona repetidamente, o ya sea compañero, familiar, sea quien sea. En ocasiones el creyente ha caído en la duda de qué es lo que pasa, por qué la persona no cree cuando estoy hablándole el Evangelio. En ocasiones no le hemos hablado del Evangelio completamente, pero el Señor nos da convencimiento del poder del Evangelio y entonces nos da valentía para decir todo, confrontarlo con su pecado, sin quitarle nada al Evangelio, confrontarles con la realidad de quién es Cristo, confrontarles con el juicio que está sobre ellos si no se arrepienten. Así que compartimos el Evangelio perfectamente, fielmente, les llamamos al arrepentimiento y no creen. Y en ocasiones decimos, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Claro, si el pastor hablara con esta persona, él sí lo podría hacer. Yo es que si no creen es porque yo no estoy haciéndolo bien. Y este es el error, el engaño, que estas personas están atribuyendo a que si ellos no creen es porque necesitan más señales. Y eso no muestra deseo de creer, eso muestra resistencia a las señales que ya reciben. Incredulidad del corazón. La razón por la que no creen en el Evangelio de Cristo no está en el fallo del mensaje, sino en la incredulidad del corazón. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús está hablando con un maestro de la ley y dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. Y continúa en el versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús está mostrando que el hombre no quiere y no puede creer el Evangelio. No puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, pero el hombre es responsable de su incredulidad. Juan capítulo 5, versículo 5, cuando Jesús está curando ahí a un paralítico y dice ahí, versículo 5, Juan 5, 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya estaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. Esto es, había una superstición y pensaban que cuando venía un tipo de movimiento de agua, quien llegara primero al agua era sanado. Y esta persona estaba guiada por esta superstición. Y no tengo a nadie que me meta en el agua cuando esto surge. Jesús le dice en el versículo 8, levántate, toma tu camilla y anda. Porque las personas estaban buscando señales milagrosas, poniendo la mirada en algo llamativo. Jesús llega y siendo el poder de Dios, simplemente le dice, mira, coge, levántate y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y fue la obra de Dios quien trajo a este hombre esta sanidad, en lugar de estar confiando en señales y prodigios que para nada eran eficaces, sino una herramienta del engaño. Por tanto, en el versículo 30, capítulo 5, versículo 30, Jesús continúa diciendo así, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan, era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí en su luz se refiere en su ministerio, en sus señales. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Por qué? Mira, dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, esto puede resumirse como las señales que yo muestro, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí.
¿Qué testimonio es? De que el Padre me ha enviado, es decir, soy el Mesías. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Por eso estos hombres no tienen la palabra de Dios en sus corazones. ¿Y cómo lo manifiestan? No creyendo a aquel que está dando señales de quién es Él. Así que las señales son suficientes para aquellos que han de creer, crean. Pero los que no creen, los que son incrédulos, los que no tienen la palabra de Dios en ellos, por más señales que vean, no creerán. Y continúa diciendo, versículo 39, mira, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os reconozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso todavía no ha sucedido, sucederá cuando el anticristo venga. Y continúa diciendo, versículo 44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Está diciendo Jesús, vosotros no creéis a aquel que el Padre ha enviado porque solamente creéis lo que os glorifique a vosotros. De nuevo observa la pregunta, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Es decir, creer implica humillarte, creer implica exaltar a Cristo como la señal definitiva. Pero estos escribas y fariseos solamente buscaban su propia gloria y con esta petición a Jesús manifestaban que sus corazones eran incrédulos. Así que versículo 45 hasta el 47, observa cómo Jesús termina. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Esto es porque ellos ponían la esperanza en la ley de Moisés. Y ellos se consideraban siervos de Moisés o seguidores de Moisés, hijos de Moisés. Y continúa diciendo, versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, pregunta definitiva, ¿cómo creeréis mis palabras? Estos escribas, estos que demandan señales, lo que están haciendo es manifestar su naturaleza. Aquellos que dicen necesito más para creer, lo que están haciendo es mostrando su incredulidad y llevando la responsabilidad de su incredulidad a alguien más, no a ellos. Es traducido como milagro. Así que ellos estaban demandando una señal de proporciones astronómicas. Lucas capítulo 11, en el texto paralelo de este pasaje, en el versículo 16, mira lo que dice ahí, Lucas 11, versículo 16. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Este es el mismo contexto. Así que querían ponerle a prueba, no es que querían creer en él. Así que demandaban de él una señal del cielo, que significa un milagro de proporciones astronómicas. Que Dios hiciera un milagro suficiente para que ellos creyeran. Pero es el mismo engaño que lo que le decían a Jesús estando en la cruz. ¿Recordáis lo que le decían cuando él estaba en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, es decir, todavía tienes que demostrarnos que eres el Hijo de Dios, demuéstrenoslo de esta forma. Baja de la cruz. ¿Creéis que bajando de la cruz ellos creerían? Y es el engaño del incrédulo, diciendo que no es suficiente con el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo para creer. Y algunas personas hoy también están demandando y diciendo que necesitan señales y milagros para probar que Dios está entre ellos. Y un paréntesis, esto sucede tanto para inconversos como para personas, como hemos dicho antes, de teología carismática, que no están fielmente creyendo la palabra de Dios y entonces están demandando continuamente milagros de Dios para que Dios demuestre que está en medio de ellos. En ocasiones, alguien me dijo una vez cuando nos visitó y que venía de una iglesia pentecostal, que había estado bien en el culto, después del culto había dicho, sí, me ha gustado la palabra, las canciones, pero falta la manifestación del Espíritu. No se nota, no se muestra que Dios ha estado aquí.
porque está acostumbrado a una teología engañosa, no bíblica, de que Dios está aquí cuando hay manifestaciones de balbuceo, de ese tipo de lengua que en realidad no es bíblico, o milagros o otro tipo de manifestaciones. Hay creyentes que atribuyen a los milagros la señal de que Dios tiene poder y está obrando en sus vidas. Hermano, puede ser que cualquiera de nosotros pueda estar esperando una señal de Dios que Dios no te va a dar nunca. Y vas a vivir desanimado, defraudado, porque esperas que Dios obre con milagros de manera sobrenatural en tu vida, cuando Dios no te ha prometido eso, o cuando Dios no lo va a hacer. Es un error el pensar que debemos esperar los milagros hoy que en algún día sucedieron y encontramos en la Escritura. Bueno, ¿el Dios de aquel entonces no tiene poder hoy para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 5, Él ha dicho que Cristo es la revelación definitiva. Así que en Cristo tenemos la revelación total y definitiva. Y Dios ya no va a actuar como lo hizo antaño, ni usando la forma en la que antaño lo hizo, sino que la revelación definitiva está en Cristo. Y como hemos leído en 1 Corintios, esas manifestaciones de dones milagrosos estaban durante los primeros años de la constitución de la Iglesia para certificar que la predicación del mensaje de Cristo era genuino. A día de hoy, Dios no está revelándose por medio de milagros, sino por el poder que Dios está obrando por su palabra. ¿Tiene Dios poder para hacer milagros? Sí. ¿Y lo hace? Sin duda que lo hace. Pero no lo hace como muchas personas hoy día dicen que lo hacen. No es un negocio. Dios no es un negocio. Ni nadie puede utilizar los milagros de Dios para poner expectativas en las personas de que Dios está obrando. Sino que Dios, a día de hoy, puede obrar milagrosamente trayendo sanidad a un enfermo, pero de una manera privada. Como hemos leído en Santiago, cuando Dios trae disciplina a un hermano y está enfermo, entonces llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, aplicándole la medicina de esa época. Y si Dios perdona el pecado de ese hombre, entonces Dios levantará a ese hombre de la enfermedad. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí, pero Dios lo va a hacer de una manera privada y sin ser utilizado por el engaño de mentirosos. Dios no cambia y su poder para realizar milagros antiguos sigue siendo el mismo. Pero Dios no siempre revela su poder de la misma manera en todas las épocas. Así que a partir de ahora, Dios está manifestando su poder no en las señales que los judíos esperan, sino en la predicación del Evangelio de Cristo, obrando en el corazón de un incrédulo, dándole vida nueva y transformándolo a la imagen de Cristo. La palabra de Dios es lo que Él usa por medio del poder de su Espíritu para obrar con poder en la conversión y en la santificación de personas. ¿Quieres ver milagros? Lee, medita, cree y obedece la palabra de Dios en dependencia del Espíritu. Y verás milagros en tu vida. ¿Cómo? Aquello que no deberías amar, comenzarás a aborrecer. Eso es un milagro. Que tú cambies, que yo cambie, es el milagro que Dios está haciendo hoy. Y Él lo hace por medio de su palabra en el poder de su Espíritu. Por tanto, el propósito verdadero de que se demanda aquí una señal a Jesús es mostrar la realidad del estado del corazón, que está lleno de incredulidad y pretende asumir que la causa de la falta de fe no es responsabilidad de ellos, sino de las pruebas insuficientes de Cristo. Pero el testimonio de las Escrituras es suficiente para creer. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice el versículo 16, sin embargo no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es una pregunta cuando no todos creen al anuncio. Versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, es suficiente la palabra del Evangelio de Cristo para que aquel que no tiene fe pueda creer.
Es lo que Dios va a utilizar y no necesitan más señales para que aquellos que son incrédulos crean. Así que, hermanos, confía en el poder del Evangelio. Comparte el Evangelio y descansa en la voluntad y soberanía de Dios para salvar a los que Él ha escogido. No esperes señales, ya que si estás demandando una señal, esto lo que está mostrando es tu incredulidad. Cristo es supremo. Por su victoria en la muerte, Cristo es supremo como la señal definitiva. Cristo lo es todo como señal milagrosa. Después de haber visto la demanda de la señal, vamos a ver aquí, en segundo lugar, la identificación del tipo de persona. Y lo dice en Mateo capítulo 12, versículo 39. Pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Esto es lo mismo que hacerle al texto una pregunta. Y así debemos de aprender a leer la Escritura, viendo qué pregunta responde esta frase. Cuando Jesús dice aquí, una generación perversa y adúltera demanda señal, le podríamos preguntar al texto y preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué tipo de persona es aquella que demanda una señal? Y Jesús responde así: una generación perversa y adúltera demanda señal. Así lo conocemos. Jesús responde en primer lugar identificando como perversa y adúltera a alguien que demanda señal para creer. Así deberíamos nosotros tener esta convicción. Alguien que demanda más para poder creer no es alguien que tiene sed, sino es alguien que es perverso y adúltero. Jesús dice que las demandas de señales para creer no proviene de personas que desean creer, pero le falta alguna razón más suficiente para hacerlo, sino de aquellos que son malos y justifican su incredulidad. ¿Qué significa perversa y adúltera? Se refiere a perversión y adulterio de corazón, infidelidad a Dios, generación infiel al Dios que lo creó. Incluso en este contexto se refiere a Israel, el pueblo de Dios que ha adulterado y ha dejado a su Dios y se ha entregado a todos los ídolos y a todo el paganismo, incluso a su propia gloria. A pesar de que Jesús había hecho una muy significativa señal milagrosa, los religiosos de esa época le exigieron de nuevo una señal. Observa Mateo capítulo 16, versículo 1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Así que de nuevo Jesús ha hecho todo tipo de señales y de nuevo continúan pidiéndole señales. Su declaración, pedir estas señales, implica que rechazaban las numerosas señales que Jesús había mostrado como el Rey. Mateo está escribiendo este evangelio movido por el Espíritu Santo para enfatizar esta realidad. Cristo Jesús es el Rey prometido. En efecto decían: tan solo queremos ver una señal buena de tu parte. Eso es lo que le decían. No, mira, venimos aquí y lo único que queremos es una señal buena de que tú eres el Rey. Pero el Señor afirmó que las señales no debían ser necesarias para la fe. A pesar de que ya les había dado muchas señales, las señales no son necesarias para la fe. Solo una generación mala y adúltera las pide. Y la vemos ahí de nuevo en Mateo 16, como hemos visto antes en el versículo 1 que estaban pidiendo señales, versículo 4. Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Me imagino los que estaban allí y ven que Jesús se va y empiezan a hablar mal de Jesús. ¿Cómo quiere este hombre que creamos en él? Si le pedimos una señal para creer y se va, y empiezan a hablar mal de Jesús, a justificar todo, mostrando que es una generación maligna, perversa. Esta generación adúltera implica que Israel era espiritualmente infiel a Dios por su formalismo religioso y su rechazo al Mesías.
Esta conversación viene como resultado de un milagro que Jesús ha hecho sanando a un endemoniado. En Mateo 12, versículo 22, sana a un endemoniado ciego y mudo. ¿Qué más quiere? ¿Lo has visto? ¿Lo habéis visto? Y encima decir que yo lo hago en el poder de Beelzebú. Y después de confrontar a esta audiencia, la audiencia le pide de nuevo una señal. Escucha, los que vieron el milagro vieron pruebas suficientes para quedar maravillados. Dice el versículo 23, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? O sea, la multitud ve esa señal y llega a una conclusión correcta. Este es el hijo de David. ¿Necesitamos alguna señal más? Esa pregunta, ¿acaso no es este el hijo de David? Está dando las señales suficientes para identificarlo. Pero los fariseos mostraron su corazón malo al atribuir a Satanás las obras que Cristo estaba haciendo. Este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad que hace a Dios el responsable de su situación. Observa ahí que dice, versículo 38, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos. Y quiero destacar esta palabra, algunos. Esto es un contraste que identifica que esta demanda es de algunos que forman parte de un grupo más amplio. Así que no todos los fariseos, no todos los escribas estaban demandando esta señal, sino que algunos de entre ellos que habían visto este milagro de sanar a este endemoniado fueron los que manifestaron esta pregunta. Y siempre hay alguno que demanda más señales para creer, pero esto sin duda afecta también al conjunto al que pertenecen. Ellos son identificados como los fariseos y los escribas. Y por ser fariseo y escriba, ¿Dios ya no te va a salvar? Sin duda que eso no es así. Dios va a salvar a los que Él quiera salvar, sea lo que sea que hayan hecho. Su gracia es mayor por encima de tu pecado. Y su gracia es mayor por encima de ser fariseo o escriba. Pero estos eran identificados como una generación perversa y adúltera. Así que concluimos este punto segundo, que la responsabilidad de la falta de argumentos para creer no viene de escasas señales, sino del corazón malo y adúltero que confía en sus propios razonamientos y no en la palabra de Dios. Y debes meditar, ¿necesitan más señales? ¿Estás confiando más en señales subjetivas que tú veas cuando en realidad deberías estar confiando en la palabra objetiva de Dios? Su palabra no cambia porque el Dios que la ha dado no cambia, pero su palabra no cambia porque es una palabra fiel. Puede ser confiada, es confiable y puedes confiar en ella. Así que no te niegues y no te vayas por los cerros de Úbeda poniendo tu confianza en señales que Dios traiga a tu vida hoy. Interpreta lo que Dios hace por medio de conocer su palabra. Y así serás cuidado de no poner tu confianza en señales subjetivas porque quieras que Dios te muestre tu voluntad, no su voluntad. Y utilizarás señales para justificar tu voluntad. En tercer lugar, el milagro definitivo. El milagro definitivo. La resurrección es la señal definitiva para esta generación adúltera y perversa. Dice el versículo 39, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Observa que aquí hay una palabra de juicio. Hay una palabra de juicio cuando Jesús dice, ninguna señal se le dará. Es decir, ¿aquí quién manda? ¿Los que piden señales o Dios? ¿Quién establece la forma y lo que Dios va a hacer? Y Dios le dice, seréis juzgados porque no se os dará ninguna señal más que una. Jesús, por tanto, continúa en su respuesta que las demandas de aquellos que tienen un corazón adúltero y perverso no van a ser atendidas. No, Dios no está al mando de los que no creen en Él. Dios es el soberano creador y Él es quien hace lo que le place. Así que no son los incrédulos
los que le piden a Dios una prueba y Dios está continuamente para que crean más personas haciendo lo que el incrédulo quiera. No, no tendrá señal. Dios no se deja manipular por aquellos que se resisten a creer y que quieren hacer a Dios culpable de que ellos no crean, porque no le dan las razones convincentes. Y Dios le dice, no os daré señal. Que Dios no esté dispuesto a responder a las demandas de un corazón perverso con señales milagrosas mayores, no significa que Dios no pueda probarlas, sino que las señales que Dios ha revelado son suficientes para creer en Él aquellos que Él ha escogido. El resto es resistencia y justificación de un corazón malo. Antes de realizar el milagro del endemoniado, en el versículo 22, Jesús estaba proclamando el Evangelio por medio de la palabra de Dios en boca de Isaías 42. Obsérvalo, versículo 15, Mateo 12:15. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, no apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Jesús está predicando y dando señales, pero está diciendo, no digáis a nadie quién soy yo por medio de señales, sino por medio de la predicación. Y la predicación es de aquel que es el escogido, aquel que ha venido a establecer su reino de justicia por medio de la predicación del Evangelio y un día reinará en esta tierra. La palabra de Dios es superior a los milagros. Es lo que Jesús está diciendo. La palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio es superior a los milagros. ¿Recuerdas cuando Jesús está enseñando sobre el rico y Lázaro, esa parábola extendida? Y el rico habla con el pobre y le dice, mira, manda que venga y me alivie con un poco de agua en mi lengua porque estoy aquí sufriendo en esta llama. Y entonces le dice al rico, ve y manda para que mi familia no venga aquí, porque si venga alguien levantarse de los muertos, creerán. Jesús dice que la respuesta a ese que está confiando en las señales milagrosas es que si no creyeron la palabra de Moisés, tampoco creerán si alguien se levanta de los muertos. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios tiene poder más que cualquier milagro. Cualquier argumento que una persona se pueda quedar asombrado, porque es la palabra de la cruz, del Evangelio, que tiene poder porque Dios va a salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. No se le dará señal, pero dice, sino, observa lo que dice el versículo 39, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará. Lo que está diciendo es, no soy manipulado por ella, no se le dará señal, porque no es señal la que necesitan, sino, es decir, pero sí se le dará una señal, sino la señal de Jonás el profeta. Ninguna señal más que ellos demandan, sino que van a ver la señal definitiva. Jesús está anunciando aquí que viene la señal definitiva, el milagro definitivo. Antes de continuar viendo cuál es la señal del profeta Jonás, Jesús dice así, está señalando que la palabra de Dios es suficiente, la señal suficiente o el testimonio suficiente para creer en Cristo, el Señor Supremo, al cual debemos reconocer como Señor y Salvador. La palabra de Cristo es suficiente. Y suficiente no solamente para salvación, sino para tu vida, para tu santificación, para todo. Toda situación y todo lo que esté pasando en tu vida, la palabra de Dios es lo que necesitas. Y es así como debemos creerlo y debemos vivirlo, creciendo en el conocimiento, en creer y aplicar la palabra de Dios en dependencia del Espíritu.
pero ya no se iban a dar más señales a esa generación, excepto la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Como Jonás, continúa diciendo, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa referencia está mostrando una señal que Dios permitió que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el estómago o dentro de ese gran pez. Y cuando leas Jonás, hazte esta pregunta, ¿por qué Jonás estuvo 3 días allí? Y una respuesta que algunos dan es porque tardó 3 días en orar lo que oró en el capítulo 2. Así que cuando Jonás oró, entonces Dios mandó que ese pez lo echara. Pero ¿por qué tardó 3 días? Jonás ahora él sabe que estuvo 3 días por una señal que vendría después. Una señal que vendría después para apuntar a Cristo. Y Jonás fue una señal para Nínive. Y ellos creyeron la predicación de Jonás y se arrepintieron. Pero esa generación juzgará a esta generación actual de Jesús cuando ven a alguien mayor que Jonás allí, pero no creéis. Tenéis una señal mayor que cualquier señal. Y Cristo es la señal definitiva y la resurrección de Cristo es la demostración definitiva de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Por supuesto, al mencionar esta señal de Jonás, Jesús acepta que ellos ya habían decidido rechazarlo. Así que para que Él la cumpliera tenía que ser rechazado, muerto, sepultado y después resucitado. Así que ellos están demandando una señal cuando Cristo les está juzgando por ser una generación adúltera y perversa y les señala como la generación que rechazó al Mesías. La historia de Jonás es usada por Jesús para ilustrar el propósito de por qué Jonás estuvo dentro del pez todo ese tiempo. Dios hace todo con un propósito, aunque no lo sepamos. ¿Por qué estuvo 3 días? Jonás no lo supo. Pero había un propósito en ello que después Dios lo usó para mostrar la resurrección de Cristo como una señal definitiva. No necesitas ver más señales. Debes estar confiado que Dios tiene un propósito con todo en tu vida. Y debes confiar en el poder, la voluntad de Dios y su soberanía para traer en tu vida cualquier situación, ya sea agradable o difícil. Así que vemos que alguien mayor que Jonás está en medio de ello. Igual que alguien mayor que Salomón está en medio de ello. ¿Por qué se conoce a Jonás como una señal milagrosa? ¿Cómo se conoce a Salomón? ¿Y por qué vino esa reina? Para ver la sabiduría de ese hombre. ¿Qué buscan los judíos? Señales. ¿Y qué buscan los griegos? Sabiduría. Pues más que señales y sabiduría, Cristo es. Y su señal de la resurrección es el cumplimiento de Génesis 3:15. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás y la muerte, y esto lo hizo por medio de su muerte y resurrección. Así que confía en Cristo y no pongas más excusas. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Él, cree en Él como el único y suficiente Salvador, el dueño de tu vida, el soberano, y vive una vida en dependencia de su palabra, de su espíritu, para vivir para su gloria. Hermanos, dejemos de buscar señales. Tenemos ya la señal definitiva, Cristo, Jesús nuestro Señor. Y su palabra está por encima de cualquier señal, y es su palabra la que debe guiar nuestras vidas. Y no debemos esperar más señales, ni de sanidad, ni de trabajo, ni de economía. Solamente necesitamos acercarnos a la palabra de Dios continuadamente, con la convicción de que su palabra es suficiente para guiarnos en todo discernimiento y sabiduría. Obedezcamos su palabra y no seamos incrédulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta verdad. Y participamos ahora de este pan, este vino, recordando la señal definitiva. Y vemos este pan y este vino como un símbolo de la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Señor, queremos depender de tu palabra, de tu dirección y de Cristo como supremo en nuestras vidas. No queremos ver señales que nos llevan a la confusión o que nos llevan al engaño. Queremos, Señor, estar guiados por tu santa
y bendita palabra, que exalta a Cristo como la señal definitiva y suprema. Que participemos de este pan y este vino de manera digna, examinando nuestras vidas, confesando nuestro pecado delante de ti, abandonando el pecado en nuestra vida y pidiendo que por tu gracia y por tu Espíritu Santo tú sigas trayendo convicciones para poder vivir para tu gloria en obediencia, para que tú pongas en nosotros el poder y el querer para hacer tu voluntad. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.